Sí, sí. No, 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 estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que eso es justamente lo que le digo, señor magistrado. No podemos permitir que se le envíe ese mensaje al país. Exactamente. No, 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 tranquilo, esta llamada es reservada entre usted y yo, ni más faltaba. ¿Le parece si almorzamos la próxima semana? Muy bien, pero cuento con su voto. Bien, gracias, señor magistrado, gracias. Saludos a los niños. Bueno, hasta entonces, que esté bien. Hola. Lo que ha pasado en Colombia en política en los últimos días tiene una sola palabra relevante y es coaliciones. La coalición de la esperanza y la coalición de la experiencia que parece que van a debatirse los votantes de centro. La de la experiencia con la adhesión de la política de la maquinaria tradicional y la coalición de la esperanza que tiene un debate sobre la manera en la que va a recibir Alejandro Gaviria, aparentemente ahora sin el Partido Liberal. Esto es políticamente incorrecto. Bienvenidos. Imagínese el escenario, porque ha pasado un poco desapercibido. La Corte Constitucional es quizás una de las cortes más importantes para la salvaguarda del Estado democrático, del Estado de Derecho, de la democracia per se, porque es la que declara exequible o inexequible las leyes que son aprobadas en el Congreso de la República, la que decide sobre las tutelas para garantizar derechos fundamentales de cualquier ciudadano en el país. La semana pasada, un magistrado de la Corte Constitucional dijo en medios de comunicación que conocía presuntamente que compañeros suyos, colegas magistrados, habían sido llamados por expresidentes de la República en el marco de la votación de una decisión de la Sala Plena de la Corte que tenía que ver con la tutela de otro expresidente. Entiendo que algunos de mis colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes. Yo de cuando en cuando hablo con ellos sobre temas distintos, temas sociales, temas políticos. Magistrados que estarían tomando sus decisiones presionados por la amistad o enemistad de políticos. Esto pone en riesgo la legitimidad de las instituciones. Quizás aún no se ha entendido suficientemente. La Corte Constitucional es la que se encarga de hacer cumplir la Constitución de 1991. En resumen, lo que nos rige a todos los ciudadanos en el contrato social cuando decidimos asumir que el Estado iba a ser el que dirimía los conflictos. Estamos hablando de que para la toma de decisiones de la Sala Plena de la Corte, presuntamente expresidentes llamaron a magistrados para presionarlos en su votación. Un escándalo pocas veces, quizás nunca antes visto en Colombia, e increíblemente aún no se ha hablado mucho de él. O si se ha hablado solamente de las llamadas de uno de los expresidentes, del expresidente César Gaviria. Pero como suele ocurrir en Colombia, las llamadas o los capítulos en los que está implicado el expresidente Santos quedan extrañamente en el olvido fantasmal de los recuerdos. Espera, corte, es que me voy a desinfectar. Deberíamos llamar a algunos magistrados para que se desinfecten también. Muy bien. Quizás no se ha entendido todavía por qué los expresidentes decidieron haber llamado aparentemente a magistrados para tratar de influenciarlos en la votación. Los magistrados de la Corte se eligen a partir de ternas que envía el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República. Y ahí hay un juego de poderes para votar las decisiones sobre todos los temas relevantes en Colombia. El aborto, la eutanasia, el código electoral y tutelas. El expresidente César Gaviria habría llamado a estos magistrados porque estaba interesado en que todos los expresidentes en general tuvieran una especie de blindaje, aunque han sido considerados enemigos políticos, por ejemplo en la campaña del plebiscito. El expresidente Santos en hundir a su enemigo político más determinante de los últimos años, el expresidente Uribe. Lo que está en riesgo cuando ocurren este tipo de situaciones en las Cortes es que se arriesgan a perder la legitimidad, el capital político de legitimidad que tienen ante la ciudadanía y ante la opinión pública, sobre todo para la defensa de decisiones que tienen que ver con el equilibrio de mayorías versus minorías. Aunque la Corte Constitucional ha sido reconocida en el mundo, en la región, como una de las más garantistas en derechos fundamentales y también en cuidar los derechos de las minorías, esta controversia sospechosa sobre si hay políticos que influencian las decisiones de los magistrados pone en riesgo las futuras discusiones y sobre todo por un momento clave del país en el que empieza a debatirse el aborto, la despenalización total del aborto, el código electoral y otras tutelas de ciudadanos que están reivindicando sus derechos fundamentales.
Estas son las preguntas que deberían contestar los magistrados de la Corte Constitucional y los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria. Empecemos por los primeros. ¿Es verdad, señores magistrados, que ustedes contestaron el teléfono o se reunieron presencialmente con expresidentes para discutir su voto en el caso de una decisión de la Sala Plena? ¿Es verdad, señores expresidentes, que ustedes se atrevieron a tomar el teléfono para llamar a magistrados independientes de la Corte Constitucional y tratar de influenciar sus votos en una decisión? ¿Y es verdad que habitualmente lo hacen no solamente con los magistrados de la Corte Constitucional, sino con otros de altas cortes como los de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, y por supuesto nunca va a llegar, hay que decir que hemos perdido un poco de legitimidad en la rama judicial. Y por supuesto, si estamos hablando del manejo de las altas cortes, no vamos a dejar de lado uno de los hechos más bochornosos en la historia de la democracia colombiana, y son las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia. La señora de los tintos, que instaló micrófonos para escuchar las conversaciones de los magistrados de la Corte Suprema en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿Será que hay policías disfrazados allá jurando bandera al Führer? Vamos a ver. Habláramos de estas cosas tan aburridas, Charlie, vamos a perder seguidores. No sé por qué insisto en hacerte caso, pero bueno. Hablemos de política, hermano. ¿Coalición de la experiencia o de la esperanza? De la experiencia. Van como un tren, ¿no? Adicionaron maquinaria política gruesa en el país, pero les va a costar explicar el asunto de Dilian Francisca Toro. Esperemos que lo sepan hacer bien. Esto es políticamente incorrecto. Que yo no voy a abandonar el Partido Liberal hasta que pasen mis días de gloria, y mis días de gloria serán por siempre, chatos, que no lo voy a abandonar. ¿Alerta o todo bien con la cámara? Bueno, lo que pasa es que en Bogotá ya hemos visto, ¿no?, que si eventualmente a usted se le roban el carro y usted sigue dentro del carro, los ladrones avanzan y lo tiran por la ventana en movimiento. Estamos buscando más recursos, un equipo más grande, mejor logística, seguridad para poder grabar en otros escenarios, incluso viajar a hablar de otros temas, y no les prometemos las conspiraciones de los hilos debajo de los poderosos en Colombia como el hacker Fiscalía, tampoco favores al gobernador Carlos Caicedo ni a nadie, pero sí les prometemos trabajo riguroso, investigación, equilibrio e impoliticorrectismo. Hechos, sobre todo. Aquí les dejamos una cuenta de ahorros por si ustedes quieren hacer algún aporte para Políticamente Incorrecto. Gracias por vernos y por apoyarnos. ¿Llamaste a los escoltas a la camioneta para que nos recojan? ¿Pero no viene el esquema todavía? Ah, es que no tenemos esquema de seguridad, solamente Mafe Carrascal y los famosos de Twitter.